Hemos hablado mucho sobre las imágenes en todo el programa y creo que es realmente importante contar con un buen entendimiento sobre las facultades de la mente, conocido como la visualización y la imaginación. Dentro del programa del método Silva, se define la visualización y la imaginación diferente, de lo que usted podría estar familiarizado con el uso de estos términos. Visualización simplemente se refiere a mentalmente recordar una imagen. Cuando recuerdan experiencias auditivas, también participan en los sonidos tanto como si estuviera recordando experiencias visuales. La imaginación, por otra parte, se refiere al proceso de creación de nuevas imágenes o la modificación de imágenes que ya existen. Así es que cuando creas una imagen y después vuelves a esa imagen, esto es visualización. En la dimensión subjetiva, la imaginación es muy real, explicando el por qué los niños tienen pesadillas de monstruos y fantasías creadas por sí mismos. Podemos generar imágenes que incluyen mandos de distancia, sentido visual, auditivo, olfato, sinestético y de gusto. Le recuerdo que al solicitar técnicas de Silva, utilicen su mejor modo dominante para poder obtener la información que buscan. Por ejemplo, si recuerdan cuando usó la técnica del reloj, si eres visual, tú con mucho detalle te imaginas el reloj. Si es que tengas la tendencia de ser más sinestético, usas los dedos para ajustar las manos del reloj imaginario. Si te inclinas a ser más auditivo, te dices firmemente, esta es la hora que quiero despertar y esta es la hora que voy a despertar. Las otras dos formas, aún no predominantes, algunas personas los prefieren. Quiero hacer un punto. El visualizar es diferente que ver. Uno ve con los ojos y visualiza con la mente. Visualizar es el recordar y formar una imagen mental de algo que ya existe, algo que ya experimentaste. Muchas veces oigo a la gente decir, no puedo visualizar. Y les pregunto, ¿qué desayunaste? ¿Qué ropa te pusiste ayer? De pronto suben los ojos, imaginando y recordando el pasado. Con detalle te pueden contestar de qué constituyó el desayuno. Eran blanquillos, pan tostado y fruta, o la ropa que usaron era una camisa roja, pantalones vaqueros. Esto es la visualización. No espere visualizar imágenes como usar los ojos o como cuando estás soñando. Las imágenes son distintas porque ocurren al nivel alfa o al nivel beta. El soñar ocurre mientras estamos en las frecuencias del movimiento ocular rápido o REM. Al ver, eso se hace en la frecuencia beta. Visualización será utilizada para describir alguna situación actual o para describir el problema. La imaginación se usa para describir una situación futura o una meta o solución. Todo esto es muy importante porque vamos a unir esta información en las técnicas siguientes. Sé que lo hemos usado en el pasado, pero te darás cuenta de su importancia en proyectos de la imaginación con la técnica llamada la pantalla mental. La pantalla mental es un dispositivo interactivo en el que se proyectan imágenes de todo tipo. Se utiliza para desarrollar su imaginación y visualización. A medida que se desarrollen estas habilidades mentales, la pantalla luego te permite corregir mentalmente todo lo que debe ser corregido desde la dimensión mental o subjetiva. Mientras que algo o alguna situación esté en el estado físico, es necesario ponerlo en una dimensión mental o espiritual para poder manejarlo o cambiarlo o modificarlo. La pantalla mental permite alteraciones de la realidad física convertirse y manifestarse. En nuestros días de existencia se requiere un lugar especial
para tareas determinadas, tal como una cocina para cocinar, dormitorio para dormir, etc. Utilizamos la pantalla mental para la transferencia de información que podremos lograr cambios con eficacia. Todo lo que existe es producto de la esfera subjetiva, cual se requiere primero pensarlo antes de convertirlo a la realidad física. Por lo tanto, localice su pantalla mental comenzando con los ojos cerrados y en un ángulo aproximadamente a 20 grados, hacia arriba de la posición horizontal. Esta es una posición muy cómoda. No pongas tensión en mirar hacia muy arriba. Cómodamente pon tus ojos ligeramente por encima del horizonte sin utilizar tus párpados como pantalla. Esto es realmente importante porque entonces, usando tus párpados como pantalla, es como tratando de usar una pantalla física y tus frecuencias cerebrales suben a beta para tratar de ver, porque la frecuencia asociada para ver con los ojos es la frecuencia de beta. Siempre que enfocas tu vista, estás funcionando en la frecuencia beta. Si haces el esfuerzo de ver las imágenes en los párpados, tienes la tendencia de aumentar la frecuencia a beta también. Pásate de los párpados a una zona imaginaria, lejos y fuera de ti. Proyecta tus imágenes en esa área que está fuera de ti. Esa área es lo que llamamos la pantalla mental. Para mejor uso de la pantalla, proyecta imágenes a la pantalla. Concéntrate en estas imágenes y proyectos que tengan color, acción, que sean exageradas de tamaño o de número, y impresiones divertidas. Esto causa impresiones más fuertes y fácil de recordar. Una manera de utilizar la pantalla mental para recordar información es proyectar imágenes implicando visualización e imaginación. Voy a compartir el método de Loci. Este método se desarrolló por el poeta griego Simónides. La leyenda dice que él escapó de una catástrofe que destruyó el edificio donde estuvo cenando con otros dignatarios. Pudo nombrar las víctimas recordándose dónde se habían estado sentados. La experiencia de Simónides permitió el desarrollo del método de Loci, lo cual significa el poder de recordar objetos de acuerdo de la ubicación. La manera que este sistema funciona es en utilizar lo que es familiar, sea la construcción de su casa, o un cuarto con muchos objetos, tal como una silla especial, o pintura, o escultura. Y se memoriza la orden en cómo están localizados esos objetos en ese cuarto. Ahora, esos muebles y objetos se van a utilizar como claves de memoria que se van a asociar con alguna lista que deseas recordar en el futuro. Pon atención a los detalles del cuarto y cómo están localizados los muebles y esos objetos especiales. Se recomienda usar la misma orden de objetos y no cambiarlo. Por ejemplo, puedes imaginarte entrar a tu hogar, caminando a la pintura especial, después sigue la foto de la familia y después una escultura que te gusta mucho. Después de eso está la silla especial que está en el rinconcito y luego está una mesita bien bonita, etcétera, etcétera. Esta escena se repite varias veces hasta formar ancla de apoyo para poder recordar una lista de mandados o una lista de las cosas que se tienen que hacer en un día o una lista de lo que necesitas recordar para un examen. A estos objetos o estos muebles se les pone lo que se requiere recordar. Por ejemplo, hago una lista de supermercado y tengo que recordar comprar pan. ¿Cómo puedo recordar el pan con la puerta de entrada?
Crea una manera divertida y exagerada con mucho color y acción, con el fin de acordarte más tarde. Esto se proyecta a la pantalla mental. Quizá que el segundo artículo será una bolsa de manzanas, y eso se va a asociar con la silla que está en el rincón. Puedes imaginarte esas manzanas con brazos, piernas y pies sentados sobre la silla cómodamente y leyendo unos libros. Tal vez tengo que comprar un cartón de blanquillos y puedo asociarlos estrellados sobre la preciosa escultura. Me imagino las yemas y claras goteando por la escultura. El poder de acordarse de la lista es el poder asociar lo conocido con lo desconocido. Cuando sea necesario recordar la lista de los artículos del supermercado, lo único que se requiere hacer es lo siguiente: recordar los muebles y los objetos en tu hogar, y eso te recordará de los artículos o objetos de tu lista que están asociados con los muebles de tu hogar. Se puede usar este mismo método para recordar discursos orales. Asocia el tema de cada párrafo con los muebles del hogar. Dos facultades del genio son el uso de la imaginación y la visualización.